Buen día, ¿cómo están? ¿Me Buen escuchan? día, profe. Ahora Sí, sí. sí. ¿Cómo andan? ¿Todo en orden? Bueno, somos poquitos. ¿Qué pasa? Mucha fiaca. Hace mucho que no tenemos clase. Se olvidaron que tenían esta materia. Buen día, Emilio. Bueno, los madrugadores son pocos. Bueno, Así que mañana rendimos también. ¿qué rinden mañana? SOP. Sistemas operativos. Bien. ¿Es anual el sistema operativo o del segundo cuatrimestre? ¿O es del primero? Anual. Rinden el parcial. Bueno, sí. Eh, y bueno, sí, eso pasa. Lo que pasa es que también nos quedan pocas clases, chicos. Y con el feriado la semana pasada, hoy vamos a tener que ponerle pila a pila, porque si no, no llegamos. O sea, si le damos hoy con un poquito más de intensidad, el... llegamos bien, digamos, sin problemas. Si no, van a tener que ver algunas cositas por su cuenta. ¿Mm? Bueno, vamos a esperar un ratitín más. Son las y 5:04. Hace falta mucha gente. ¿Mm? Esperamos unos minutitos más y después arrancamos. ¿Les parece? Tómense un ratito y ya volvemos. Voy a ir poniendo la pantalla para que lo copien. Eh, un cuadrito resumen. A ver, en realidad es un cuadro a completar por ustedes, pero que les va a servir para estudiar. Entonces, ahí lo tienen, lo van mirando el que tenga ganas, si no, después ya lo van a copiar más tarde. Igual. Bueno, cierro micrófono y cámara y en un ratito hablo de nuevo.
Bueno, vamos a empezar porque ya estamos en horario. Bueno, fíjense en la tabla que les he... Buen día a todos los que no nos hemos saludado. Fíjense la tabla que está ahí compartida. Esa tabla es un resumen en realidad, pero es como guía de estudio, ¿sí? Porque algo en lo que se hace mucho hincapié en, bueno, cuando se evalúa, digamos, o en las preguntas, ya lo habrán visto, es esto de em, el lenguaje que acepta cada máquina abstracta, cuál es la definición formal, em, cómo son las características de la máquina abstracta, ¿sí? Alfabeto y símbolo de entrada, cómo está compuesto, de cinta, función de transición, función de salida. Lo que nos faltaría poner acá, em, el lenguaje aceptado y, bueno, y la gramática. Pero acá podemos no solamente el nombre, y sino la definición, ¿sí? El lenguaje aceptado. ¿Mm? Entonces tendríamos que poner acá, así le vamos a poner, gramática y lenguaje aceptado. A ver, ¿cuál sería la idea acá? Eh, Sería que ustedes pongan, bueno, gramática tipo 3 regular, y en el lenguaje aceptado que pongan la definición de algebraica, ¿no? Esta que dice las cadenas alfa, tal que alfa tiene tal y cual característica. ¿Mm? Como lo hemos venido definiendo, o acepta las cadenas tal que hay varios movimientos de la configuración inicial a la configuración de aceptación. ¿Mm? Tal como lo hemos venido definiendo a lo largo del estudio. Esto no es que, o sea, a este archivo, esta tabla, la van a ir completando ustedes con toda la información que saben. Ya hoy terminamos viendo las definiciones de máquina de Turing, así que ya van a estar en condiciones de completarlas. Pero bueno, como les dije antes, que les sirve de guía de estudio. Entonces ustedes repasando toda la documentación desde que arrancamos el año, van a poder ir completando cada uno de los cuadritos. Fíjense que acá les puse hasta las máquinas Mel y Moore, esta tablita se la armé yo, ¿no? Como para que ustedes puedan guiarse. Y está bueno porque de esta manera ustedes van a tener ahí claramente las diferencias entre cada una. Entonces eso también contribuye a a esclarecer. ¿Mm? Y nuevamente como es una tabla de estudio, cuando pongan los datos, alfabeto, símbolos de entrada, de cinta, función de transición, y bueno, hay que aclarar qué les representa cada símbolo. O sea, si yo pongo gamma, y bueno, gamma es alfabeto, símbolo, cinta, Q, conjunto finito no vacío de estados. O sea que esta tablita que parece chiquita se puede hacer muy grande. ¿Sí? Así que bueno, acá se las dejo, cópienla, o bueno, para que después la completen para estudiar. Esto les va a servir, obvio, para el segundo parcial, desde automata pila en adelante, todo lo anterior era para el parcial uno y para el final, ¿no? O sea, de acá para abajo es para el segundo parcial y lo anterior es para el final y todo. Bueno, vamos a empezar. Voy a cambiar. ¿Estamos? ¿Qué va en el alfabeto de entrada? Bueno, ¿cómo lo define el alfabeto y símbolo de entradas? ¿Qué tiene? ¿Mm? En todos los casos, ¿cómo lo definen? Nada, sigma simplemente, alfabeto y símbolo de entrada. ¿Sí? ¿Lorenzo? ¿Mm? En este caso no hay muchas diferencias de unos con otros. Sí, se puede achicar esa columna y ampliar otra. A ver, esto lo armé yo hace un rato. Habría que, si a alguien se le ocurre cambiar alguna columna, poner algún dato que ustedes crean que les va a ser útil para estudiar, lo propone y lo agregamos. No hay problema. Está bueno eso. Bueno, perfecto. La voy a cerrar a la tablita, al archivo este en Word, para que entremos en la presentación que nos compete al día de hoy. ¿Mm? Lo voy a dejar ahí por si lo van a ver de nuevo. Quería... Bueno, la voy a subir a la V, ¿sí? Buena idea. Buena idea, buena idea. ¿Mm? Em,
tengo acá. Ah, ya está. Sí, por ejemplo, en el... Bueno, ahí estamos. Avísenme si tenemos problema de enlace y bueno, obviamente lo primero que voy a hacer en ese caso es cerrar mi cámara. Pero mientras tanto la dejo abierta así. Me ven, yo no los puedo ver a ustedes, pero... Bueno, hoy arrancamos la unidad 6. ¿Alguna duda de todo lo que se vio antes de la unidad 5? Autómata con pila, todo esto. ¿Vieron ya en el práctico analizadores sintácticos? Ustedes tenían práctico el martes. A ver, cuéntenme, ¿escucho o leo? Vimos en el práctico automata linealmente acotado y máquina de Turing el miércoles pasado. Ah, genial, claro. O sea que ya estamos. Sí, vamos a poder ver todo esto entonces perfectamente más rápido. Bueno, genial, genial, genial. ¿Y alguna duda con eso? ¿Se entendió bien? Mucha porque no lo habíamos visto en el teórico. Va, por lo menos yo. Claro. Sí, 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 me imagino. Chicos, y de lo anterior de los analizadores sintácticos, eso quedó cerrado. No tienen Sí, problemas, por mí digamos. sí. Bien, bien. Sí, perfecto. Sí, esto es así, ¿no? El que no dice, lamentablemente, no tiene cómo enterarse, así que la voz es del que habla. Bueno, entonces arranquemos. Sí, vamos a poder ir más rápido entonces. Bueno, la unidad 6 están viendo, ¿verdad? Es el estudio, corresponde al estudio de autómata linealmente acotado y máquina de Turing. Recordemos que el autómata linealmente acotado es el que reconoce el lenguaje generado por las gramáticas tipo 1, dependientes de contexto, y la máquina de Turing, el lenguaje tipo 0, independiente de contexto. Perdón, recursivamente enumerable, estructurada por frases. Y en esta unidad también compete lo que se llama, lo que es complejidad, que eso ya nos va a tocar el lunes que viene, porque hoy no llegamos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Autómata linealmente acotado, definición, interpretaciones, ejemplos, máquina de Turing, definición, interpretaciones, las variantes de máquina de Turing, obvio ejemplos, y bueno, y complejidad, que nos toca la clase que viene. Arranquemos con el autómata linealmente acotado. Entonces, en la unidad 5, ¿sí? La última vez que nos vimos, hace 2 semanas, terminamos de ver lo que es autómata con pila, ¿no? Recordemos que el autómata con pila reconoce lenguajes independientes de contexto que están especificados por la gramática tipo 2, independiente de contexto. Tipo de lenguaje, por ejemplo, A a la N, B a la N con un N mayor o igual a 1. O sea que, en este caso, la cadena más chiquita que se puede, ahí está, la cadena más corta que se puede reconocer, que reconoce en este lenguaje que estamos definiendo acá en el ejemplo, es AB, porque es N mayor o igual a 1. Entonces, nosotros utilizamos el autómata con pila para, a partir de una gramática independiente de contexto, construir su autómata con pila isomorfo, que nosotros a esos, de tal forma que el lenguaje generado por la gramática es igual al lenguaje reconocido por el autómata, y este autómata con pila isomorfo a la gramática lo llamamos analizador sintáctico. ¿Estamos ahí? Entonces, esto es un resumen de lo que vimos en la unidad 5. ¿Por qué la traemos? Para marcar las diferencias con las 6. Entonces dijimos que teníamos gramáticas independientes de contexto que especifican los lenguajes independientes de contexto que son reconocidos por autómata con pila. Y entre la gramática y el autómata está esta relación de isomorfismo que nos permite construir los analizadores sintácticos descendente y ascendente. Pero existen otros lenguajes que no son independientes de contexto, por ejemplo este que vemos acá, A a la N, B a la N, C a la N. ¿Qué pasa con este lenguaje? Tenemos la misma cantidad de letras, pero ¿cómo hacemos para reconocer ese lenguaje con un autómata con pila? Y con el autómata con pila que hemos estudiado no se puede, ¿sí? Entonces, tenemos que buscar una
se busca o se creó otra herramienta que permite reconocer este lenguaje. Entonces se dan cuenta por qué no podemos reconocer este lenguaje con un autómata con pila. A ver. No, bien. ¿Por qué? Fíjate. ¿Cómo haríamos con un autómata con pila? Tenemos una cadena, por ejemplo. A ver, esperen que voy a escribir. Ya que estamos. Una cadena, si n es igual a 2, la cadena sería A, B, B, C, C. ¿Sí? Entonces, bien, esa sería una solución. Necesitaríamos más de una pila. Ay, no me acuerdo su nombre. Bueno, Barragui. No lo leo por eso, porque está chiquito esto. Andrés, ahí está. Necesitaríamos un autómata con más de una pila, pero con el autómata con pila, con una sola pila, que es el que hemos estudiado, eso no se puede reconocer, ¿sí? Un autómata con más de una pila puede reconocer otro lenguaje que no es el independiente contexto. Nosotros acá estamos en el analizador y el autómata con una sola pila. Bien, ¿por qué no lo podría reconocer? Porque fíjense, la cadena se lee de izquierda a derecha, entonces, ¿qué haría el autómata? Y leería la primera a la pila, lee la primera a la pila, lee la segunda a pila. Cuando lee esta B va a desapilar esta A. Cuando lee esta B va a desapilar esta A. Ahí está. ¿Y qué pasa cuando lee la C? No tiene con quién controlar. Porque ¿qué pasa? Si yo... borré todo. Espera, vamos a escribir de nuevo. Ahí está. Supongamos que yo digo, bueno, pero cuando lee la B, voy a desapilar la A y voy a apilar la B. Ajá, pero si esta es una pila, la pila me va a quedar A, B. ¿Ven la chanchada que estoy escribiendo? C, C. Uy, quedó encima. Espérense un poquito. Ay, me abren los ojos. Vamos de nuevo. Lo vamos a hacer más abajo. En la pila yo tengo A, B, B, C, C. Ahí está. Entonces, la pila no tendría ahí, ¿sí? En la pila yo tengo A. ¿Qué pasa cuando leo la B? ¿Sí? Si yo digo, bueno, leo la B, se desapila esta A y apilo una B para después controlarla con la C. Pero cuando lea la siguiente B de esta cadena, esta que tengo acá, que está tachada, cuando lea esta, la segunda, la siguiente B, yo tendría que poder sacar la A, pero en la pila tengo la B de arriba, entonces se me va a hacer una mezcla de cosas. No hay forma. ¿Se ve, Lorenzo? Entre todo lo que escribí. Un lío bárbaro. ¿Sí? Bien. Entonces, por eso es que necesitamos algo un poquito más no más potente, más versátil, con otras facilidades, digamos. Por eso es que aparece, bueno, el autómata linealmente acotado, que sí nos va a permitir reconocer este lenguaje. ¿Por qué? Y porque el autómata linealmente acotado agrega movimientos de cabezal y agrega la capacidad de escribir en la cinta de salida, la cinta, que es de entrada-salida, ¿sí? ¿Qué característica tiene el autómata linealmente acotado? Bueno, nosotros ya vimos una máquina abstracta parecida, entonces la vamos a traer a nuestra memoria y después vamos a agregar las características del autómata linealmente acotado. Esa máquina parecida que vimos es el autómata finito determinista bidireccional, ¿sí? Que reconoce el lenguaje tipo 3 o lenguajes regulares. Recordemos, capacidad, esto es del bidireccional, ¿no? Autómata finito determinista bidireccional. Recordemos que, ¿qué características tiene este autómata? Alfabeto de entrada, alfabeto de símbolos de cinta agrega, pero ¿por qué? Porque el alfabeto de símbolos de entrada le agrega, para hacer de cinta, las cotas izquierda y derecha. Bueno, el autómata linealmente acotado también usa esas cotas. Conjunto finito no vacío de estado inicial, conjunto de estado de aceptación, como lo conocemos, y la función de transición, que agrega también el finito bidireccional,
movimientos de cabezal izquierda a derecha. Entonces recordemos que estando en un estado, leyendo un elemento del alfabeto de cinta, pues, transita a otro estado y mueve el cabezal. Izquierda a derecha y neutro. Neutro es no lo mueve. Entonces, para este finito bidireccional, la cinta es finita, tiene inicio y fin de cinta, y solo lee la cinta de entrada. Entonces, vamos a juntar lo que conocemos y las necesidades. Lo que conocemos es el autómata finito determinista bidireccional, y lo que necesito es poder reconocer un lenguaje un poquito más complejo. Entonces, ahí aparece el autómata linealmente acotado. Este autómata, entonces, como dijimos, reconoce el lenguaje tipo 1 dependiente del contexto, y ese contexto en la máquina abstracta está determinado, está marcado por las cotas, ¿sí? Por los límites de la cadena. Nosotros en la gramática, al contexto lo veíamos por símbolos en común que tienen la parte izquierda y la parte derecha de la regla de producción. En este caso, lo que estamos marcando al contexto lo estamos viendo a través de las cotas en la cinta, ¿sí? Las cotas a la cadena en la cinta de lectura-escritura. ¿Estamos ahí? Entonces, el autómata linealmente acotado está formado por 6 elementos. Alfabeto y símbolos de entradas, alfabeto y símbolos de cinta. Fíjense que acá cambia un poquito lo que ya venimos conociendo, y comparándolo con el finito bidireccional, al poder escribir sobre la cinta agregan más elementos, ¿sí? Fíjense, el alfabeto y símbolo de cinta gamma está compuesto por los elementos del alfabeto y símbolo de entrada, unión las cotas, izquierda y derecha, begin of type y end of type, y omega. ¿Quién es omega? Omega, que fíjense, es distinto de sigma, del alfabeto y símbolo de entrada. Omega va a estar compuesto por aquellos símbolos que voy a escribir en la cinta, que no son parte de la cadena, como si fueran símbolos auxiliares, podríamos decir. ¿Se entiende? Conjunto finito no vacío de estados, Q sub 0 perteneciente al estado inicial, perteneciente a Q, A estrictamente incluido en Q, que es el conjunto de estado de aceptación, y la función de transición. Bien, y acá nos detenemos un poco en la función de transición. ¿Por qué? Porque al tener más elementos, esta máquina abstracta, la función de transición también podríamos decir que tiene así 3 partes bien diferenciadas, que después las vamos a componer en una función de transición. La primera parte es la parte de transición de estados. Entonces decimos que estando en un estado, leyendo un símbolo del alfabeto de cinta, va a transitar a otro estado. Para poder escribir esta función de transición, tiene que existir la transición desde el estado Q con la entrada A al estado P. ¿Ven esto que está escrito acá? P igual a F de Q con A. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? La siguiente parte es la salida. Recordemos que una de las capacidades que agrega el autómata linealmente acotado es esto de escribir en la cinta, ¿sí? Entonces, podemos escribir un símbolo para marcarlo, entonces después cuando transito otro estado, cuando continúo leyendo la cadena, puedo volverme para atrás y ver lo que marque, y volver a ir a la derecha, y volver a ir a la izquierda. Entonces, esa capacidad de escritura, bien, también se refleja. ¿En qué momento? Pierdo el mouse. Estando en un estado, leyendo un símbolo del alfabeto de cinta, va a escribir en la cinta. Entonces, la otra parte de la función transición estaría compuesta por esta salida, por la escritura. Es decir, al carácter B o el símbolo B, lo voy a escribir si existe o si partí desde el estado Q habiendo leído la entrada A. Y la tercera parte y final es la parte del movimiento del cabezal. Otra de las capacidades que agrega el autómata linealmente acotado es esto de agrego un movimiento de cabezal. ¿Qué sería? El movimiento de parada. Entonces va a tener como movimiento izquierda, derecha, neutro, que neutro es no mover el cabezal, y la P de parada, que eso significa que la máquina se detiene. Entonces, a partir de acá, del autómata linealmente acotado y también la máquina de Turing, la máquina abstracta se detiene cuando termina de reconocer la cadena, o no, cuando termina de funcionar. Eso es importante, porque nos va a marcar esto que las otras máquinas abstractas no tenían, y que
lo necesitamos como para establecer bien el momento de la aceptación de la cadena. Este movimiento cabezal de lectura-escritura va a ser igual a, o va a partir, digamos, de la transición o de la función desde un estado con una entrada. Entonces, fíjense acá en el espacio en blanco, aparece la función de transición completa. Observen que la función de transición para las tres subpartes arrancamos de lo mismo, ¿no? Estando en un estado, lee un símbolo del alfabeto de cinta, ¿y qué va a hacer? Va a transitar a otro estado, va a escribir en la cinta y va a mover el cabezal. Esas son las tres cosas que hace la función de transición del autómata linealmente acotado. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Fue muy rápido? ¿Leí muchas cosas? Seguimos. Todo bien. Bien, gracias. ¿Quién es el que me contesta tan amablemente? Yo. ¿Quién es yo? No los veo, no los veo. Emilio. Emilio Pizarro. Bien, ahí está, ahí te veo. El niño que es tu hijo o tu hermano. Muy parecido a vos. Bien. Qué chusma la profe. No. Algo como Un primito. algo así. Del corazón. Bueno, seguimos. Qué chusma la profe. Bueno. Modelo formal de la máquina. Voy a tapar mi cámara así. Ahí está. El modelo formal de esta máquina abstracta, bueno, está formado por la sextupla, acuérdense que son 6 elementos, eso también lo podríamos agregar a la tabla. Pero está en la definición formal. ¿Cuántos elementos tiene? En la sextupla, donde, bueno, fíjense acá a la derecha. Si existe una transición desde el estado Q1 leyendo la entrada 2 a el estado Q escribiendo S y moviendo el cabezal a la derecha, ¿sí? A estos 5 elementos los voy a reflejar en la tabla, que son los 5 elementos de la función de transición. Está en un estado, lee un símbolo de la cinta, transita a otro estado, escribe y mueve el cabezal. Observen la tabla, en las columnas vamos a poner gamma, el alfabeto de símbolo de cinta. Observen que está el begin of tape y end of tape, inicio y fin de cinta, los símbolos del alfabeto de entrada y los símbolos auxiliares. Omega. Acá es que vamos a poner todos los elementos que se puedan leer y se puedan escribir, pero sobre todo lo que se pueden leer estando en un estado. En las filas vamos a poner los estados, como siempre, marcamos con una flecha el estado inicial, un asterisco de aceptación, y en el cuerpo de la tabla vamos a poner el estado del que transita, lo que escribe en la cinta y el movimiento del cabezal. Observen que el movimiento del cabezal normalmente lo ponemos con mayúsculas para que se vea más en realidad, pero estos elementos van siempre en la misma posición, de modo tal que sabemos qué representa cada uno. Entonces, estando, dijimos, en el estado Q1, leyendo E2 como entrada, va a transitar el estado Q, va a escribir S en la cinta y va a mover el cabezal a la derecha. Bueno, nuevamente, esto ya lo saben, fíjense que en el grafo, lo único que tendríamos que ver acá, que en el grafo, cómo son los rótulos, ¿sí? Estando, o sea, los círculos nos indican los estados y en la transición, en la línea, vamos a poner que lo que se lee de la entrada, barra, lo que se escribe y el movimiento del cabezal. Siempre los 5 elementos están presentes, nada más que en el grafo naturalmente están ubicados de otra manera, ¿sí? Porque los nodos, los círculos son los estados. Entonces en la flecha vamos a poner la entrada barra, esta barra es importante y tiene que ser barra, la salida y el movimiento del cabezal. Bien, ¿cómo funciona un autómata linealmente acotado? Inicia su operación en el estado inicial con el cabezal. Fíjense esto, ¿no? Con el cabezal en el símbolo de inicio de cinta, en el begin of tape. Y esto es importante porque, bueno, es el símbolo de más a la izquierda de todo lo que se va a leer en la cinta, que es la cadena de entrada y los dos símbolos a los costados. El cabezal de lectura-escritura no se mueve nunca más a la izquierda del símbolo de inicio, ni más a la derecha del símbolo de fin. ¿Sí? El cabezal de lectura-escritura tiene esas cotas, linealmente acotado. ¿Estamos? El inicio es en el estado Q sub 0, en el estado inicial, y el cabezal posicionado en el símbolo de begin of tape. Entonces, en cada instante de tiempo, en cada momento, el autómata está en un estado, lee un símbolo de la entrada, escribe en la salida,
transita otro estado y mueve el cabezal, ya sea a la izquierda, a la derecha, no lo mueve o para, dependiendo de cada transición. Son los 5 elementos. Está en un estado, lee un símbolo en la entrada, grabo el símbolo en la salida, transita a otro estado y mueve el cabezal. Estos 5 pasos anteriores, estos 5 puntos, los repite hasta que se detiene, hasta que para. Si al parar está en un estado, o sea, al parar decide el autómata si acepta o no la cadena. Entonces ahí tenemos que, si cuando para está en un estado de aceptación, la cadena es aceptada. Si cuando para no está en un estado de aceptación, la cadena no es aceptada. Pero ojo, que esta parada no puede ser en cualquier estado para aceptar. Ya lo vamos a ver. Tiene que detenerse en el estado de aceptación y en el símbolo de fin de cinta. Las 3 cosas se tienen que juntar. Ya la vemos acá en las otras filminas. Bueno, el funcionamiento mecánico, esto le refleja mucho los elementos. Fíjense, la cinta de entrada-salida o de lectura-escritura, ojo con eso. La configuración inicial, que ya la vamos a ver en un rato, pero sería o la primera transición del estado inicial con el símbolo, en el símbolo de inicio de cinta. Entonces acá empieza en Q sub 0 con el inicio fin de cinta. Bueno, y lo que refleja acá que transita a otro estado, escribe el mismo símbolo de inicio de cinta. Fíjense otra cosa importante, que el autómata linealmente acotado puede cambiar los caracteres, puede cambiar los símbolos, las letras del alfabeto de entrada, pero lo que nunca va a cambiar son los símbolos de inicio y fin de cinta. Lee y escribe los mismos, ¿sí? Siempre. Esos no los puede cambiar. El resto de los elementos sí, en el trabajo, pero el inicio y fin de cinta no. ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Debería ser como una integración de todo lo que vieron en el práctico. Habrán hecho ejercicios, así que capaz que también lo tengan más claro. Entonces, lo mismo que les dije hace un rato, acá está en una placa. A tener en cuenta. Durante el funcionamiento del autómata linealmente acotado, no puede mover su cabezal a la izquierda si está leyendo Begin of Tape, no puede mover su cabezal a la derecha si está leyendo End of Tape, ¿sí? Ni a la izquierda del inicio, ni a la izquierda de los símbolos de inicio y fin de cinta. Algo curioso, digamos, o algo que puede suceder es que podría quedar atrapado en un ciclo infinito y no terminar, por las características de funcionamiento del autómata linealmente acotado, y obvio, según cómo está diseñado, podría mover el cabezal izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, y quedar así atrapado en un ciclo infinito y no terminar. ¿Por qué traemos esto acá? Y porque ya vamos a ver, cuando terminemos máquina de Turing, lo que llamamos el problema de parada, que solo lo vamos a mencionar, pero esto compete a las 2 máquinas abstractas. Para aceptar la cadena de entrada, miren esto, debe al menos haberla leído una vez. Por eso yo les dije, ¿cuándo acepta la cadena? Cuando transita el estado de aceptación para y se encuentra en el símbolo de la derecha, ¿sí? En el de fin de cadena. Que se encuentre en el fin de cadena, eso me garantiza que la leyó al menos una vez a la cadena. Por eso es necesario que se detenga un estado de aceptación con su cabezal en End of Tape. Bueno, ahí se los dije. ¿Estamos? Entonces, dice Profe, Juan Cruz. Ignacio, escucho. Sí, ¿qué casos puede haber en que lea más de una vez la cadena? Porque ahí dice leerla al menos una vez. ¿Puede haber una situación que se lea más de una vez una misma cadena? Claro, porque, por ejemplo, para reconocer esa cadena del ejemplo. Mira, vamos a escribir un poquito. Dice Ignacio Cruz. Entonces este autómata no puede parar leyendo un símbolo que no es endotape. No, sí puede parar, pero no va a aceptar la cadena. ¿Sí? El autómata puede parar porque puede ir a un estado de error, ¿sí? Pero no la acepta. A ver, para ir a quien me pregunto, que como no les puedo ver las caritas, en realidad porque las tengo tapadas por la presentación. Si nosotros tenemos la cadena del ejemplo A, B, B, C, C. Bueno, acá chicos yo voy a poner un par de rayitas. No, vamos a hacer, miren si se puede construir, todo se construye en esta vida. Ahí está, esos son mi inicio y fin de cinta. Bien, ahí está. Suponte, esto está en rojo, vamos a cambiar de color. Ahí, suponte. ¿Qué hace el autómata? ¿Lee la A? No,
Profe, ahí está. Lee la A, la va a marcar con una A mayúscula, suponte. Va a mover el cabezal a la derecha hasta que lea la B, la va a marcar con una B mayúscula, y después va a venir a ver hasta que lea la C y la va a marcar con una C mayúscula. ¿Sí? Después, ¿qué hace? Se tiene que venir a la izquierda para buscar otra A para marcar. ¿Sí? O sea, de esta forma, fíjate, ¿se acuerdan cómo era el lenguaje? Que tiene la misma cantidad de A, de B y de C. Entonces, tengo que contar que haya tres iguales. Entonces, ¿qué haría este autómata? Vendría a la derecha, le marca la A, busca una B, busca una C. Hasta ahí se cumplió. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Ir a la izquierda a ver si tiene más letras para leer. Entonces, viene a la izquierda, hasta que, bueno, en este caso, depende cómo lo diseñemos, lee la A mayúscula y si ya lo leyó, mueve el cabeza a la derecha, va a leer la siguiente que es una A minúscula, la marca, ¿me va siguiendo? Viene a la derecha, lee la B minúscula, acá, la marca, viene a la derecha, lee la C minúscula, la marca con la C mayúscula, y ahora se vuelve a la izquierda de nuevo para ver si hay otra A. ¿Mm? Como lee la mayúscula, viene a la derecha, mayúscula, 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 hasta que viene y termina en este símbolo y para, así rápidamente. Entonces, fíjate que acá, como N, la longitud de la cadena eran 2A, 2B, 2C, la recorrió una, dos, tres veces, ¿sí? 2 veces para marcar y la última vez para terminar. Recorrió 3 veces. ¿Estamos? Entonces, si la n fuera igual a 3, lo hubiera recorrido 4 veces. Si n fuera igual a 4, y así sucesivamente. A ver, ¿quién preguntó? Chin, chin, chin. Bueno, ¿quién preguntó? El que me dijo oralmente. ¿Se entendió, chicos? Yo había preguntado, Emilio, otra vez. Emilio, dale. Bien, Gracias. Emilio. Por nada. Pregunta Andrés, en el caso del ejemplo, podría parar antes de terminar de leer si encuentra que la cantidad de A y de B son diferentes y así no pasaría por las últimas C o no. Claro, depende cómo diseñemos el autómata. Yo podría decir, bueno, suponte que la cadena fuera A, B, B, C, C, C. Ahí está. Haya distinta cantidad de B. Entonces, ¿qué haría el autómata acá? Lee una A, la marca con una B y la marca con una C. Precioso. Lee la segunda A, la marca con la segunda B, la marca con la segunda C. Precioso. Viene acá. Lee la tercera A y cuando viene acá no encuentra más C. Y bueno, ahí yo defino un estado de error, ¿sí? Al que va a transitar y bueno. Y acá en este estado de error, o no, o podría ser así, mira. Define un estado de error en el que escribe la B, suponte que lo hubiera marcado una mayúscula, lee la B, barra, uy, qué fiero que esté. Escribe la B y para. ¿Sí? Y ya está. ¿Se entendió? ¿Se ve? Y bueno, y quedó así a medias. En ese estado de error se podrían hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo podría ahí decidir que no pare, ¿sí? Sino que mueve el cabezal, perdón. Mueve el cabezal a la derecha o mueve el cabezal a la izquierda y acá, ¿sí? Decir, bueno, mientras lea las A, escribe las A y mueve el cabezal a la izquierda, mientras lee la B, me voy a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, hasta que lea el símbolo de inicio, lo escribo, ahí muevo el cabezal a la derecha y a partir de acá me muevo a la derecha para cambiar las A mayúscula por la minúscula, la B mayúscula por la B minúscula, la C mayúscula por la minúscula, hasta que termine en el símbolo de fin de cadena, lo escriba, uy, qué feo que quedó esto, y para, no sé si se entiende, ¿sí? Entonces, en este estado de error se pueden hacer muchas cosas. Una de ellas es dejar la cadena como estaba originalmente, si me lo pide el ejercicio o si lo quiero hacer así. Pero si nosotros asociamos esto a un compilador y si asociamos la forma de trabajar, si bien este autómata no está en el compilador, pero podríamos decir, bueno, cuando nosotros estamos compilando un programa lo aborta así nomás y me tira los errores. Aunque la siguiente fase de compilación, el programa estaba originalmente y no me lo tocó. Entonces ahí nos damos cuenta que en realidad todo esto lo trabaja en memoria. Pero bueno, no sé si respondí tu pregunta, Andrés. Esto es muy de práctico, ¿no? Esto de decir, bueno, ¿cómo queda la cadena? ¿Sí? Bien, perfecto.
No sé si se hizo mucho lío, si queda confuso me dicen y repetimos. Borro todos los dibujitos y seguimos. Ahí está. Entonces, eso dijimos. Para quien preguntó, que creo que era Emilio, acá te dice, para aceptar la cadena de entrada debe al menos haberla leído una sola vez. ¿Mm? ¿Por qué? Porque para aceptarla es necesario que se detenga en un estado de aceptación y el cabezal en fin de cinta. Son las tres cosas que se tienen que juntar. Estado de aceptación, fin de cinta y parada. ¿Sí? Los tres elementos de la derecha. Bueno, ahí está. Ahí. El modelo algorítmico, que esto, bueno, nos tiene que servir para poder entender un poquito más cómo funciona el autómata linealmente acotado, nos dice que arrancamos en el estado inicial con una acción que todavía no está definida, que se va a definir, o sea, o con una acción inicial que podría ser mover a la derecha. En realidad debería ser mover a la derecha porque arrancamos en el inicio de cinta. Entonces, mientras la acción sea distinta de parada, ¿qué va a hacer? Va a leer la entrada, va a ejecutar la función de transición, que es decir, estando en el estado definido acá, con la entrada leída, va a transitar otro estado, va a escribir y va a mover el cabezal, pero este argumento sale de acá, ¿sí? Imprimir es lo que escribe, que es ese, el estado al que transita se define acá, y el movimiento del cabezal. Una vez que mientras lo va a ejecutar muchas veces, hasta que para, y cuando para, va a seguir con la sentencia siguiente, entonces va a analizar el estado. Si pertenece al conjunto de esta aceptación y leer cinta, o sea, el símbolo a leer está en fin de cinta, la acepta, y si no, la rechaza. Entonces decimos de esta manera que el autómata es determinista, reconocedor o ejecutor. Esto de ejecutor ya lo vamos a ver en un ratitín. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, de forma algorítmica como para que comprendan un poco más su funcionamiento, además de los ejercicios. Bueno, y acá está lo que hablamos hace un rato, aceptación o reconocimiento de cadenas. Entonces, un autómata linealmente acotado acepta una cadena, acepta o reconoce una cadena de símbolos de entrada, alfa, perteneciente al alfabeto de símbolo de entrada, si se detiene, o sea, si para en un estado de aceptación, QDF perteneciente a, con el cabezal de lectura-escritura ubicado en el símbolo de fin de cinta. Es lo que hablábamos recién. Para aceptar la cadena. Si no, no la acepta. Si para en otro lado, o si para y no está en estado de aceptación, o si no para. El lenguaje, pero bueno, es de buena práctica que siempre el autómata pare. Porque fíjense que esta definición de máquina abstracta como que de alguna manera la va asociando a lo que nosotros tenemos incorporado como el funcionamiento, un funcionamiento físico de un programa. Entonces, el lenguaje reconocido por el autómata linealmente acotado es el conjunto de cadenas y símbolos de entradas que son reconocidos por el autómata linealmente acotado. Entonces, si bien esto parece redundante, pero el lenguaje está formado por todas las cadenas que definimos arriba. O sea, primero vimos que acepta una cadena, ¿y cuál es el lenguaje? Bueno, el reconocido por todas las cadenas aceptadas. Y acá vemos con esto que decíamos antes, de esto de ejecutor, ¿sí? Si nosotros consideramos la cadena como quedó en la cinta luego del procesamiento, podemos ver esta máquina como una ejecutora de procedimientos. Es decir que, si nosotros miramos la cadena de entrada y vemos cómo quedó la salida, luego la cantidad finita de movimientos, podemos decir que es ejecutor de procedimiento. ¿Pero por qué? Y porque muchas veces tenemos que hacer cambios, por ejemplo, ¿sí? O sea, no necesitamos que, perdón, tengo la ventana abierta y tengo un pajarito ahí y me distrajo. Bueno, casi se choca por eso. Bien, vuelvo a lo mío. Esto pasa cuando no está en las aulas. Volvemos. Por ejemplo, puede ser que el ejemplo que vamos a ver después, tenemos que hacer un cambio en la cadena. Leemos, a ver si está acá. Sí, leemos símbolos, el 0, 1, y los cambiamos por letras.
Díganme que no es el ejemplo que hicieron en el práctico, por favor. ¿No? ¿O sí? Entonces, acá, cuando llegue el estado de aceptación, lo que va a hacer, va a ver, llegado el estado de aceptación, va a parar en el fin de cinta, pero lo que me interesa a mí es el cambio que hizo. No es si acepto o no la cadena, ¿sí? Sino que hizo un cambio. ¿Estamos? Bueno, ¿es el ejemplo que vieron en el práctico, chicos? Si no, estamos en el horno porque... Ah, tengo Vimos otro. uno parecido, no es específicamente, pero me parece que parecido. Bueno, listo. Entonces lo vamos a ver en detalle. Igualmente, cualquier autómata linealmente acotado sirve para reforzar. ¿Estamos? ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que les decía. Nosotros cuando terminemos acá, vamos a haber hecho estos cambios. Entonces, no es que la acepta la cadena. Y sí, la acepta porque transita el estado de aceptación en el fin de cinta y para, porque es lo que necesito. Pero en realidad, lo que a mí me interesa ver es hacer los cambios. Y yo mirando la cadena, cómo quedo con los cambios, entonces digo que es ejecutor de procedimientos. ¿Estamos? Bueno, vamos al ejemplo. ¿Me queda algo más acá? No. El autómata linealmente acotado son las y 50, o sea que vemos el ejemplo y después pensamos en el recreo. Este autómata linealmente acotado lo que hace es que dado una cadena alfa que está formada por ceros y unos binarias, va a cambiar la subtira 0, 1 por AB. Fíjense, ¿qué es lo que tiene que hacer esta máquina abstracta? Que después vamos a mirarla en detalle. Va a leer los símbolos, ¿sí? los dígitos binarios, y cuando se encuentre con un 0, tiene que prestar atención porque el siguiente carácter, si es un 1, encuentra el par que necesito. Fíjense que es 0, 1, no 1, 0, ni 0, 0, ni 1, 1, sino 0, 1, este par. Una vez que lo encuentra el par, ¿qué es lo que va a hacer? Y bueno, va a tener que volver a la izquierda para cambiar el 0 por A y el 1 por B. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Entonces, para hacer esto, bueno, en este caso yo no voy a usar marcas adicionales más que los caracteres de reemplazo. Entonces observen cómo está dada la definición formal. Alfabeto y símbolos de entrada 0, 1. Alfabeto y símbolos de cinta, observen que tienen 0, 1, que es el alfabeto y símbolos de entrada, las cotas y omega que están formados por AB. Todos estos son los símbolos que alguna vez voy a escribir, porque el autómata linealmente acortado, acuérdense que lee, o sea, está en un estado lee, transita otro estado y escribe. Siempre lee y escribe, lee y escribe. Si yo quiero que el carácter me quede igual, lo tengo que volver a escribir igual. Entonces, ese cabezal lector-escritura lee y escribe, lee y escribe, lee y escribe en esa posición hasta que mueve el cabezal y cambie la posición. Entonces, la cadena de ejemplo que tomé es esta 1, 0, 0, 1, 0. Observen que acá tenemos una cadena. La cadena 0, 1 es una cadena para cambiar, una subtira. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió hasta ahí? Entonces, fíjense, por mover el chat, lo amplifiqué, no veía nada. ¿Qué es lo que va a hacer este autómata? Esta es la cadena, ¿no? Pero nosotros para poder, el autómata, digamos, lo que tiene es acá el inicio de cinta y el fin de cinta, ¿no? Yo acá pongo alfa igual a esto porque esa es la cadena pura, pero en la cinta está rodeada por sus cotas. Ojo con eso. Entonces, vamos a cambiar de color. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este autómata? Bueno, primero en el estado P, que es el estado inicial, acá está marcado, va a leer el inicio de cinta, lo va a volver a escribir y va a mover el cabezal a la derecha, acá, en esa transición. ¿Sí? ¿Qué va a hacer después? Y bueno, como tengo que buscar el par 0, 1, mientras lea un 1, no, acá por ejemplo empieza con 1, mientras lea un 1, el autómata va a quedarse en el mismo estado. ¿Sí? Hasta que lee un 0. Cuando lee un 0, va a establecer un cambio y va a transitar a otro estado. ¿Para qué? Para poder marcar este par 0 y 1, porque si se queda en el mismo estado, se va a hacer una mezcla de 0 y 1 y no voy a saber cuándo llegue el par. Entonces va a transitar a otro estado. Entonces, fíjense, mientras lea unos, 1, 1, 1, 1 acá, lee un 1, escribe un 1 y mueve el cabezal a la derecha, en el estado P. Luego, cuando lee el primer 0, ¿qué hace? Lee 0, escribe 0 y va a transitar el estado Q. ¿Me van siguiendo? En el estado Q, ¿qué hace? Lee 0, escribe 0, queda en el estado Q y mueve el cabezal a la derecha. Acá lee otro 0, entonces fíjense que en el estado 0, en el estado Q, mientras lea ceros,
va a quedarse en el estado Q y va a mover el cabezal a la derecha. Lee 0, escribe 0 y transita al estado Q moviendo el cabezal a la derecha. Fíjense que acá va a leer el primer 1. ¿Qué pasa? Venía leyendo ceros y ahora lee un 1. O sea que encontró el primer par. ¿Me siguen todos? Como encontró el primer par, acá 0 y 1, como encontró el primer par, ¿qué tiene que hacer? Lo tiene que cambiar por el AB. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a mover el cabezal a la izquierda. Lee 1, escribe 1 y mueve el cabezal a la izquierda. Alguien me dijo, bueno, profe, pero ahí se podría haber cambiado el 1 por la B. Sí, perfectamente. Acá yo podría haber puesto directamente la B y mover el cabezal a la izquierda, ¿sí? Pero bueno, yo lo diseñé de otra manera. ¿Vamos? Porque sí, nomás. Lo borro a la B para que no se confunda. Bórrate B, ahí está. Y seguimos. ¿Me siguen todos, no? Entonces, lee 1, escribe 1 y mueve el cabezal a la izquierda. ¿Y acá qué va a hacer? Cuando lee un 0, ahora sí, va a escribir una A. Fíjense, acá arriba está la transición. Y va a mover el cabezal a la derecha. ¿Y qué se va a encontrar en el estado R, acá? ¿Qué se va a encontrar? ¿Se va a encontrar un 0 o se va a encontrar un 1? ¿Qué se va a encontrar en el estado R? A ver, ¿quién me dice? O escribe. A ver. ¿Qué se va a encontrar en el estado R cuando después de cambiar la A mueve el cabezal a la derecha? Se va a encontrar un 1, sí o sí. ¿Por qué? Porque había leído un 1, se había ido a la izquierda, ahora puso una A y volvió a la derecha y se movió solo un carácter. Entonces, sí o sí se va a encontrar un 1. Entonces, acá, lee el 1, escribe una B y mueve el cabezal a la derecha. Oye, esta vez que me salió media fiera. Ahí está. A la derecha. Bien. Y transita el estado P. ¿Por qué transita el estado P? Y bueno, porque este autómata está diseñado de modo tal que en P arranca de nuevo la búsqueda de otro par. Otro par 0,1. ¿Sí? Entonces, en el estado P va a leer un 0, fíjense, va a transitar a Q, acá. ¿Y qué pasa en Q en este caso? Si tuviera un 1 tendría otro par, pero en el caso del ejemplo no tengo otro par. ¿Qué es lo que me encuentro? Con el fin de cinta. Entonces, ¿qué hace? Transita al estado de aceptación y para. Lee el fin de cinta, escribe el fin de cinta, transita al estado de aceptación y para. Entonces observen acá que sí, la cadena es aceptada, transitamos el estado de aceptación, pero lo que me interesaba a mí eran los cambios, el AB. ¿Se entiende? El que tenga dudas, así como maneja, como trabaja este autómata, podría tomar una cadena más larga u otra cadena y buscar la vuelta, pero es básicamente lo que vimos. Fíjense que acá está el rótulo, entrada barra, salida, movimiento del cabezal y la función de aceptación. Perdón, la tabla. La función de aceptación en forma de tabla. Voy a borrar los dibujitos porque quedaron todos ahí enredados. Fíjense la función de aceptación en forma de tabla. Observen en las columnas que, como está diseñado este autómata, fíjense un detalle. Yo nunca escribo ni la A ni la B. O sea, la escribo una sola vez, pero nunca las leo. En este autómata, como lo he diseñado yo, acá, nunca las leo. Por eso es que no las he puesto acá, porque hubieran sido columnas en blanco. Pero bueno, tenemos el inicio de cinta, fin de cinta, los elementos del alfabeto de entrada, y en la fila, los estados. Si yo, acá, ¿se acuerdan que les dije? Díganme si voy muy rápido. Acá, ¿sí? Yo les dije que yo podría haber dicho, bueno, lee 1, escribe B, acá falta la barra, y mueve el cabezal a la izquierda, ¿sí? Lee 1, escribe B, mueve el cabezal a la izquierda. Entonces, cuando hubiera movido el cabezal a la derecha de nuevo acá, hubiera leído B, escrito B y movido el cabezal a la derecha. Entonces, acá sí tendría que haber tenido una columna con la B. No sé si me siguen. No sé si entienden lo que les quiero indicar. En cambio, en este caso, como nunca escribo ni A ni B, perfecto, Emilio. No las tengo en la tabla. Pero solo por eso, no porque no corresponda. Bueno, borro los dibujos y seguimos. Bueno, en esta filmina está detallado el reconocimiento de la cadena, ¿sí?
Vemos esto, que así terminamos el ejemplo y después hacemos el recreo. Fíjense que acá me detuve en poner la posición del cabezal. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver para cuando veamos la configuración y movimiento en un ratito. ¿Se acuerdan que cuando arrancamos yo les dije que habíamos visto un autómata parecido que es el finito bidireccional, nada más que solo leía en la cinta? Y cuando veíamos la configuración de del finito determinista bidireccional, direccional termista, era la configuración tenía en cuenta la posición del cabezal. Bueno, acá pasa lo mismo. Está la posición del cabezal. Ah, ¿saben qué se me acaba de ocurrir? En la tablita esa que pueden usar para estudiar, pueden agregar un par de columnas que sean cómo es la configuración inicial, configurar aceptación y cómo es el movimiento de cada uno, ya que los elementos son diferentes, ¿sí? Para completar la tabla. Hagan de acordar, ya lo vamos a agregar. Bueno, entonces, seguimos acá. Fíjense que la posición del cabezal empieza en 0 en el símbolo de inicio de cinta y la máxima va a ser la longitud de alfa más 1, que sería la posición 6 en este caso, que es la del fin de cinta. Va de 0 a 6. Entonces esa posición de cabeza es la que me va a marcar el movimiento. Entonces, bueno, este es, rápidamente lo vemos porque ya lo hicimos recién, el reconocimiento de la cadena. Inicia en el estado P, lee el inicio de cinta, lo escribe, mueve el cabezal a la derecha. En el estado P, fíjense acá arriba está el autómata, lee un 1 y mientras lea 1 se va a quedar en P a la derecha, hasta que en P lee un 0 que va a transitar al estado Q, escribe 0 y mueve el cabezal a la derecha. En Q, mientras lea ceros, va a permanecer en el estado Q, o sea, lee 0, escribe 0 y mueve el cabezal a la derecha, hasta que en Q lee un 1. Cuando lee un 1, marca ya el par, ¿sí? O sea, va a transitar al estado R y va a mover el cabezal a la izquierda. En R, ¿qué va a hacer? En R lee el 0, acá está. En R lee el 0, escribe la A y mueve el cabezal a la derecha. En R se va a encontrar sí o sí con un 1, no se va a encontrar ni con un 0, por eso en la tabla, fíjense en R, no tengo ni el inicio ni fin de cinta, ¿sí? Porque sí o sí se va a encontrar con el 1. Lee el 1, escribe la B y mueve el cabezal a la izquierda, a la derecha, perdón, ¿para qué? Para ir a buscar otro par y transita al estado P. Fíjense que acá, de Q a R, la flecha va a la derecha porque es la transición a otro estado, pero el cabezal lo mueve a la izquierda, ¿no? Y acá de R a P, la flecha va a la izquierda y el cabezal lo mueve a la derecha. O sea, ¿qué les quiero marcar con esto? Que no tiene nada que ver esto de la flecha de transiciones entre estados con el movimiento del cabezal en la cinta, ¿no? Es una cuestión de construcción del autómata. Bueno, en R dijimos, lee el 1, escribe la B y transita el estado P a la derecha. Y en P, bueno, va a ir a buscar otro par, lee 0, escribe 0 y transita el estado Q a la derecha. Y en el estado Q, lee el símbolo fin de cinta, escribe el fin de cinta, transita al estado S y para. Y ahí terminamos con el reconocimiento de esta cadena. Bien, bueno. Lo que sigue es configuración y movimiento. Lo vamos a ver cuando volvamos del recreo. ¿Sí? Son las I. No está mal la dirección de la flecha, del cuadrado del medio, de la fila 2. Dirección de la flecha y el cuadrado del medio de la fila 2. Esta, a ver. Está en el estado R. Lee el 1. Ah. Sí, tendría que ser al revés. Sí. Vos tenés razón. Sí, está al revés la flechita. A ver. Muy bien. ¿Quién fue? Juan Ignacio. Perfecto, Juan Ignacio. En realidad, profe, creo que estaría bien porque te están marcando que al 1 tenés que moverte a la izquierda para cambiar la A, ¿no? Claro, pero no, lo que pasa es que yo acá hice, a ver, espérate. Es como lo entienda cada uno, porque en realidad, acá está todo. En realidad, acá lo que yo hice fue poner una flecha para varios movimientos, ¿sí? Pero fíjate, acá, de Q transitó a R. En R escribió la A y después tiene que volverse para allá para escribir la B.
¿sí? Pero acá la A ya está escrita. ¿Mm? ¿Se entiende? Y la RC, esta segunda, aparece después de haber reemplazado por el 0, porque si no, habría una sola R, ¿no? No así, hay que ponerla por el otro lado, sí o sí. Vamos a hacerla más fácil. Ahora vamos a borrar y vamos a copiar esto. ¿Mm? Pero bueno, a ver, en realidad lo que yo hice acá fue poner varias flechitas para un movimiento, porque ya si no, no me alcanzaba el espacio. Eso me acuerdo clarísimo. Déjame que vea cómo quedó. Claro, ¿ves? Entonces acá va a la izquierda para R, y en R escribe la A y tiene que volver a la derecha. Y se empieza a ir para allá. ¿Mm? ¿Estamos? Por eso iba ahí. Bueno, jóvenes, ahora ya se pasó un minuto, son las y 15, y 5, a las y 15 volvemos, ¿sí?